Gracias a la organización por la oportunidad que nos da de ofrecer nuestra visión desde Oran de lo que es el Big Data y de cómo está evolucionando y cómo ha evolucionado en los últimos 2 años. La presentación un poco la vamos a organizar en dos partes. Una primera intentando mostrar nuestra visión de cómo ha evolucionado y cuáles son los nuevos parámetros que actualmente están mandando. Y luego os mostraremos una serie de casos de uso que nos han planteado clientes últimamente, en la que veremos pues, la aproximación que desde Oran estamos haciendo. Y como respuesta un poco hacia dónde va el mercado, pues lo podéis adivinar un poco el título de la presentación, es decir, una microsegmentación y personalización de experiencias. Bueno, pues empezamos con la introducción y lo primero que vamos a plantear o a comentar es un poco cómo veíamos nosotros el Big Data hasta el año pasado. El Big Data era algo bastante demandado, que te demandaban empresas pequeñas o empresas grandes con especial foco en administraciones públicas. Y cuando te hacían una petición, pensando en turismo, básicamente lo que te estaban pidiendo es datos que le permitieran resolver preguntas concretas sobre cualquiera de las etapas del ciclo de vida del viaje y que le permitieran tomar decisiones o conocer el perfil de los visitantes que había en un destino concreto, en una época del año concreto, conocer el gasto que tienen esta gente o conocer el tiempo medio de estancia en ese destino. Pero el 2020 o el COVID, o como queramos llamarlo, ha cambiado un poco el contexto. Y ha cambiado el contexto porque han aparecido nuevas variables o han cogido peso nuevas variables. Algunas no sabemos si quedan o han venido para quedarse y otras no sabemos si perderán peso o terminarán desapareciendo. Pero la realidad es que hoy el tema de sostenibilidad pasa a ser un elemento clave, un elemento que muchos destinos o turistas con perfil determinado de muchos destinos empiezan a mirar con especial atención. El tema de calidad de las aguas, el tema de emisión de CO2, huella de carbono, el tema de economía circular, y eso hace que el destino tenga que reflejar esa información en la información que da a los turistas, que tenga que tomar medidas para mejorar los indicadores de sostenibilidad y que las empresas turísticas tengan que también meter esa información en sus propuestas, en sus productos. Hay otras dos variables que yo creo que son consecuencia directa del COVID, que es un poco la importancia que se le da a la higiene y la importancia que se le da a la sanidad, tanto en cuanto a cercanía como en cuanto a calidad. Muchos turistas, cuando se plantean a dónde quiero viajar, lo primero que dicen es, bueno, hay unas condiciones sanitarias en el destino, en caso de que tenga un problema, la asistencia es cercana, es de calidad, es sencilla de gestionar, y lo mismo respecto a higiene, tanto de hoteles como de restaurantes o cualquier servicio. Yo creo que en estos tres aspectos España tiene una posición privilegiada, porque es algo en lo que se lleva trabajando bastante tiempo, y de hecho en las charlas que daban previamente, tanto Benidorm como Santiago nos contaban sus experiencias, y por tanto simplemente potenciar estos elementos y reflejarlos de forma que sean públicos para ese turista que nos visita. Luego hay otros dos elementos que son claves, y yo creo que estos sí vienen para quedarse, y es el tema de la personalización. Cada vez más el turista lo que quiere es que cuando va a un destino sea una experiencia única, que tenga la sensación de una personalización del trato que recibe y de las experiencias que está disfrutando. Y ahí el destino tiene el papel de conocer las características del
sus clientes potenciales y ofrecer esos elementos diferenciales. Y luego, el último elemento es el cómo integrar al residente en todo el flujo turístico. Y un ejemplo, yo creo que claro, es el caso de Barcelona. Es decir, el turismo no puede estar en lucha con los residentes y hay que incluir a los residentes en todo el proceso y que vean el turismo como, bueno, un elemento enriquecedor. Y esas nuevas variables se traducen o vienen acompañadas de nuevos comportamientos. Por un lado, durante el año pasado hemos visto que el turismo es un turismo de mayor cercanía, es decir, la gente en España se ha movido dentro de España, la gente que ha venido de fuera ha sido principalmente europea, también han cambiado la duración de las estancias hacia estancias de menos duración, se ha potenciado el transporte privado frente al transporte público, yo creo que en buena medida por el efecto COVID y el evitar masificaciones, que es la otra variable importante que los destinos están valorando para ofrecer al cliente garantías de que no va a tener la sensación de agobio. Luego, también está cogiendo peso en la mezcla de trabajo y ocio. Es decir, la gente viaja, pero la gente o no quiere o no puede abandonar el componente trabajo. Esto independientemente del tema de los nómadas digitales. Entonces, a la hora de elegir un hotel, el tener una buena conexión o el tener un sitio de trabajo pasa a ser un elemento importante en esa decisión y los destinos o las empresas que ofrecen servicios de alojamiento es una variable que tienen que tener en cuenta, entre otras cosas porque a lo mejor el poder adquisitivo de esta gente es mayor y su gasto también es mayor. También nos encontramos con que se requiere una mayor conectividad, entre otras cosas porque hay muchas de las reservas o muchos de los servicios que se ofrecen que tienen que ser online. Si uno va a ir a Granada y quiere ver la Alhambra, o haces una reserva online con una semana de antelación o corres el riesgo de no ver la Alhambra. Caso parecido en Santiago de Compostela o en cualquier otro destino. Con lo cual, el elemento de conectividad pasa a ser otro elemento importante. También tenemos el tema de la inmediatez de la decisión, y esta es una variable que no sabemos si viene para quedarse, y es que durante el último año, pues la toma de decisiones sobre a dónde viajo y cuándo viajo, pues se ha reducido. Y las reservas, pues nos encontramos un mayor número de reservas con tiempos de un mes o inferior. Y la última variable o la última variable que estamos considerando es el tema del turismo residente, turismo interno. Ha habido un aumento del turismo dentro de la región o de las comunidades autónomas limítrofes a la que uno vive, y el turismo residente al final es otro elemento a considerar porque hay gente que realmente usa los servicios que se ofrecen al turista. Entonces es otro generador otro de ingresos o de riqueza para el destino. Y con todas estas variables nuevas y nuevos comportamientos, nos planteamos cómo abordarlos. Y aquí vemos los diferentes elementos, los diferentes ejes que intervienen en el proceso turístico, y nosotros lo que vemos es que todos intervienen de forma conjunta y al final hay que verlos de una forma coordinada y intentar involucrar a todos los agentes que intervienen en este proceso, agentes que van desde las empresas, pymes y grandes cuentas, gestores del destino, administraciones públicas, residentes, y cada uno de ellos tiene necesidades específicas y algunas muy concretas y que necesitan una atención especial. Estamos pensando, por ejemplo, en el tema de las pymes, es decir, el que la pyme tenga acceso a una información que le permita conocer a sus clientes potenciales y ofrecer productos específicos, que tenga acceso a herramientas para marketing digital, o que tenga una formación en esas nuevas tecnologías, pasa a ser un elemento clave. Como clave es también que las administraciones públicas pongan a disposición del turista y de las empresas infraestructuras, datos, por ejemplo, de sostenibilidad, es decir, cuál es el nivel de emisiones en una zona, cuál es la calidad de las aguas, cuál es la previsión meteorológica,
cuál es el nivel de generación de residuos, que incluyan temas de economía circular, y esto, aparte de la administración pública, serán variables que tendrán que, y que de hecho están teniendo en cuenta la empresa privada. Y todo ello teniendo en cuenta que cada destino es diferente y que en esa diferenciación yo creo que está la riqueza de España, porque podemos hablar de, y voy a hablar de Tenerife, que es lo que tengo más en la cabeza, porque soy de allí. Tenerife puede ser visto como un destino de playa, pero puede ser visto como un destino deportivo, puede ser visto como un destino gastronómico o puede ser visto como un destino de la naturaleza. El saber qué clientes o qué turistas buscan una cosa y qué buscan otra puede ser la clave del éxito y de conseguir una diferenciación del destino, que ese cliente, ese turista, se vea como el centro del viaje y que sienta la personalización de una oferta y que consiga al final o consigamos una satisfacción con esa visita y que se plantee continuar visitando España, Canarias o lo que sea. Desde el punto de vista de Orange, ¿por qué consideramos que tenemos bastante que aportar? Con el tema de Big Data llevamos trabajando ya bastante tiempo y tenemos, por un lado, datos propios, los datos de nuestros clientes móviles que nos permiten conocer de dónde son, a dónde van, cuánto tiempo permanecen en el destino, qué actividades son las que buscan, cuántas noches han permanecido, lo cual nos permite segmentar de una forma clara a esos clientes para la zona geográfica que se decidan analizar. Pero hay otro elemento importante que llevamos explotando pues aproximadamente un año, que son los datos de navegación en Internet. Los clientes, cuando se conectan a Internet, nos dan información de desde dónde se han conectado, a dónde se han conectado, cuáles son sus gustos, nos pueden permitir saber cuáles son las aplicaciones o las webs a las que me he conectado, cuáles han sido las que me he conectado antes, cuáles han sido las que me he conectado después, lo cual me permite caracterizar de una forma bastante precisa a esas potenciales visitantes de un destino concreto. Por otro lado, tenemos amplia experiencia con el análisis de datos, tanto porque dentro de Orange es algo que se lleva haciendo mucho tiempo para conocer a nuestros clientes, y porque tenemos dentro del grupo una empresa que es Business and Decision, que es experta en el tema, experta en definición de arquitecturas, en definición de dashboard para presentar esa información y el ver cómo gestionar esa información. Y la tercera pata, que para nosotros es crítica, es nosotros tenemos unos datos, tenemos capacidad para analizar esos datos y consideramos que somos expertos. Pero dentro del flujo turístico hay otra serie de datos que son de capital importancia, como puede ser el conocimiento, las opiniones en redes sociales, como puede ser el alojamiento, tanto hoteles como vivienda vacacional, como puede ser la conectividad aérea. Y para esto nos tenemos que apoyar en empresas que nos aportan los datos, pero sobre todo que nos aportan el conocimiento y la experiencia en ese tratamiento de datos. Y lo que nosotros ofrecemos es la unión de esas experiencias para poder plantear al cliente una solución concreta que le permita solucionar su problema concreto. Nosotros el Big Data no lo vemos como la piedra filosofal que nos va a arreglar todos los problemas. Es decir, tener un macroset de datos con cantidad de información es perderse en el mar. Necesitamos saber qué datos son los que necesitamos para resolver ese problema concreto que a cada uno de los destinos le puede preocupar. Y a un destino puede ser el tema de flujos de población y cómo gestiono la movilidad interna porque tengo problemas de atasco, porque las emisiones de CO2 están disparadas, o puede ser a otro destino diferente, cómo ofrezco soluciones diferenciales
al atractivo principal de mi destino. Estoy pensando, por ejemplo, en Ordesa. Es decir, Ordesa tiene un parque nacional que es espectacular, pero tiene otra oferta que puede ser oferta gastronómica, que puede ser oferta deportiva, y yo como destino, pues puedo tener mayor preocupación por unos temas que por otros. Entonces, nuestra aproximación al cliente es, primero, preguntar, tener reuniones con ellos para saber realmente qué es lo que les preocupa, cuál es el problema que quieren resolver. Con esa idea inicial, plantearemos con nuestros partners o de forma decir, sola el dar una solución que tendremos que discutir con el cliente para ver si es realmente lo que está buscando y qué grado de exactitud le vamos a dar. Y una vez que tengamos definida exactamente la propuesta, entraremos en una fase de implantación. Por ello, nosotros consideramos que nuestro elemento diferencial de aproximación al mercado es, por un lado, una flexibilidad para intentar resolver las cuestiones concretas de cada uno de los clientes. E insisto, no es lo mismo las necesidades de un destino que de otro. Y otro elemento clave es la madurez de ese destino. Es decir, hay destinos que por su tamaño y por su experiencia lo que van a demandar es dato y consultoría concreta para temas concretos, y hay otros destinos que están empezando a trabajar con el Big Data, que no tienen personal ni tienen perspectivas de tenerlo, y lo que están buscando es alguien que le haga ese trabajo, y nosotros ofrecemos esa experiencia apoyándonos en terceros. Vale. Pues con toda esta visión, que yo no sé si les queda más o menos clara, y si tienen cualquier duda, al final les daré mis datos de contacto y pueden plantear cuestiones al final, que las responderé si hay tiempo durante la intervención, y si no ya se las envío a posteriori. Pues con todo esto, la aproximación de Oran durante el último año se las vamos a reflejar con una serie de casos de uso que reflejan toda esta forma de trabajo. El primer caso sobre el que vamos a hablar es sobre un cliente destino turístico que nos pide, bueno, que quiere conocer quiénes son las personas que se conectan a su web o a las web de ese destino, cuál es el perfil de esas personas que se conectan, con qué tiempo lo hacen, y sobre todo también conocer datos de la competencia. Aquí la verdad es que les sorprendimos un poco cuando les comentamos que usando los datos de navegación en Internet, es decir, usando la información de los routers de fijo, nosotros podíamos tener información siempre anonimizada y agregada sobre quién es la gente que se conecta a esas web, a qué web se han conectado antes y después, cuáles son los gustos de esas personas, porque sabemos a qué otras webs se conectan y podemos decir, bueno, es gente que le gusta la gastronomía, es gente que le gusta las actividades deportivas o lo que sea, cuál es el origen de esa gente, con lo cual el destino se vio sorprendido por la propuesta porque les permitía una segmentación mucho más precisa de la que habían tenido hasta ahora y poder lanzar campañas de una forma bastante más eficiente. Este proyecto está en fase de desarrollo ahora y el siguiente paso que nos estamos planteando es dar información de realmente de la gente que se ha conectado y ha mirado la web, qué gente ha estado realmente en el destino. Otro caso bastante frecuente es el trabajo en plataformas o sistemas de inteligencia turística. Y aquí nuestra aproximación es parecida. Puede que con este cliente que tiene la necesidad de una plataforma de inteligencia turística hayamos tenido contactos previos, que hayan usado nuestros datos y que diga, bueno, tus datos me gusta la segmentación que tienes, me gusta la calidad de tus datos, pero también he trabajado con otro partner
en la parte de redes sociales, la parte de alojamiento, y me gustaría que hicierais una propuesta conjunta o que la plataforma fuera una plataforma vuestra o fuera una plataforma del tercero. Entonces, nosotros intentamos adaptarnos a esas necesidades del cliente. Y aquí hay un elemento que yo creo que es de los que va a cambiar durante el próximo año, y es la mezcla de las diferentes fuentes de información, y que cuando nosotros damos indicadores, podamos dar indicadores de el perfil de la gente que está en un destino concreto, pero saber también, aparte de la nacionalidad, cuál es el gasto que hace, qué opinan en redes sociales, y no como módulos independientes sin conectividad entre ellos. Yo creo que esa es una de las claves hacia la cual estamos evolucionando, y que nuestro conocimiento de los diferentes partners y del destino turístico puede hacer que, bueno, que evolucionemos y que seamos un país diferencial con respecto a la capacidad de personalizar y de conocer a nuestros turistas. El tercer caso que os vamos a comentar es el de otro destino que nos plantea el conocer cómo llegan los visitantes y optimizar la movilidad interna. ¿Por qué? Realmente el cliente o el destino tenía un problema con tráfico y un problema con la percepción del destino, tanto en cuanto a sostenibilidad como en cuanto a masificación. Entonces necesitaban saber cómo accedía la gente al destino, el modo de transporte, cuál era el origen de esa llegada, y, perdón, y con eso hacer una propuesta concreta, una propuesta bueno, de infraestructuras o de información hacia el turista final. Entonces, nuestra solución, nuestra propuesta al cliente fue usar los datos de movilidad que tenemos, que nos permiten conocer o generar matrices origen-destinos en las que vemos origen de la persona a nivel geográfico, si vienen de la provincia tal o del municipio tal, y que llegan a mi destino o a destinos limítrofes. Conocer datos sociodemográficos de esa gente, y con esos datos lo que hicimos fue aliarnos con una empresa de ingeniería experta en movilidad que nos analizara esos datos y nos hiciera propuestas concretas. Esto se mezclaba con la información que ya tenía el destino sobre sensórica o tráfico en tiempo real. Bueno, que tenía no, que estaba en fase de tener, porque estaba involucrado en un proyecto de TI que estaba en fase de implantación. Entonces, esto le permitía, o le está permitiendo al destino, pues poder dar información anticipada al cliente sobre aparcamientos alternativos y evitar que en el centro de ese destino circule demasiada gente y haya esa sensación de masificación y de emisiones que no les conviene, con la imagen que quieren dar. Luego, el cuarto caso que os quería comentar es el de una propuesta que nos hace un área geográfica amplia que está planteando definir dónde ubicar puntos de recarga eléctrica. Aquí nos surgió el mismo problema, es decir, nosotros tenemos datos de movilidad, pero esos datos por sí solos no resuelven el problema del cliente. Entonces necesitamos aliarnos con un tercero, que fue un partner especializado y con el que hasta entonces no habíamos tenido relación, que nos permitía conocer, por un lado, el parque móvil, la antigüedad de ese parque móvil, la parte del parque móvil que tenía, que era eléctrico, previsión de crecimiento de los coches eléctricos, ubicación de gasolineras, puntos cercanos de toma eléctrica para esas gasolineras, y con eso se pudo elaborar un plan de puntos de recarga eléctricas, teniendo en cuenta el retorno de inversión y teniendo en cuenta el servicio
que iban a ofrecer a esos clientes potenciales. El siguiente caso es un cliente que al que le presentamos las etiquetas de navegación, le presentamos la etiqueta de navegación pensando en el conocimiento del origen de los clientes para una mejor segmentación, y al final lo que nos comentó es, mira, una de mis grandes preocupaciones es si la inversión que estoy haciendo en medios, porque no soy un destino grande y tengo un presupuesto bastante limitado, está optimizado o no. Yo me gasto un dinero en un medio de comunicación X, pero no sé si mis clientes ven ese medio de comunicación, ven otro, o qué es lo que pasa. Es decir, no sé realmente el retorno de esa inversión. Entonces, nosotros lo que le propusimos es el uso de etiquetas de navegación, el uso de ese conocimiento de a dónde navega la gente y a qué web se está conectando para ver si realmente sus clientes o sus visitantes utilizaban ese medio de comunicación o no. Luego, otro caso también interesante fue la necesidad que nos plantea un destino turístico urbano, un destino cultural, de reformar o rehacer las guías interactivas que estaban ofreciendo y rehacerlas con una premisa. Es decir, las guías tienen que estar accesibles a la mayor cantidad de gente posible. Con lo cual yo necesito saber el origen de esas personas para hacer guías en el idioma materno de esos turistas. Pues al final, lo mismo, es decir, cogimos nuestros datos que dan información sobre la gente que está en un destino y cuál es su origen. Y con eso se pasa una información de porcentajes de gente, porcentaje, el origen de la gente por nacionalidad, para que se pudieran elaborar las guías teniendo en cuenta ese idioma materno. Al final, como estáis viendo, yo creo que es otra de las claves de nuestra aproximación es, a ver, la tecnología son herramientas que nosotros ponemos a disposición para solucionar problemas concretos. Es decir, el uso de Big Data, el uso de realidad aumentada, el uso del 5G, el uso de los chatbots, tiene que tener un objetivo concreto, un objetivo de solucionar un problema concreto que aumente la satisfacción del cliente, la sensación de personalización de la experiencia y la, la visión que tengan del destino. ¿Vale? Y ya por último, les voy a contar las últimas dos experiencias que consideramos que son de interés. La primera es un cliente que, bueno, que nos plantea que quiere conocer origen-destino final de los pasajeros. Esto era un gestor de transporte aéreo, porque esa información les puede permitir ofrecer a las compañías aéreas un cambio de destino en función de esa información de origen, y ese cambio de destino puede tener un impacto importante sobre la percepción del cliente en cuanto a que los kilómetros que tenga que hacer para llegar a su destino final se reduzcan, como en cuanto a emisión de huella de carbono. Y el último elemento fue, bueno, otro cliente que nos pide datos de comportamiento poblacional, es decir, quiere saber quiénes son el perfil de los turistas que lo visitan. Cuando hicimos nuestra propuesta de movilidad, vimos que se adaptaba perfectamente a sus necesidades, pero nos comentaron que ellos tenían un entorno de visualización ya en ese ayuntamiento y que querían ver la posibilidad de que los datos que nosotros normalmente damos como CSV o en Power BI estuvieran disponibles en otro entorno de visualización. Al final lo hablamos con nuestra empresa Business and Decision y nos dijeron, sí, es algo muy sencillo y además muy barato, con lo cual al final conseguimos integrar nuestra solución en lo que tenía el cliente desarrollado.
Pues con esto yo he acabado un poco la presentación. Me dicen que me quedan 2 minutos y simplemente decirles que si tienen cualquier cuestión que no me va a dar tiempo a responder ahora, que aquí tenéis mis datos, tanto el correo electrónico como mi dirección de LinkedIn, y agradeceros vuestro tiempo y a la organización la oportunidad de contaros o contarles la visión que nosotros tenemos del Big Data y de cómo evoluciona. Mi correo es eduardo.rodríguezdoforno@orange.com y mi dirección de LinkedIn es Eduardo Rodríguez Doforno, Big Data. Pues gracias y hasta otra. Hasta luego.